Donald Trump explotó contra Benjamín Netanyahu en una llamada extremadamente tensa. Según reportes confirmados por múltiples medios occidentales, la Casa Blanca estuvo a centímetros de volar de nuevo todo el escenario de guerra de Medio Oriente gracias a una trampa que le tendió Israel. No es la primera vez. Ya se la habían aplicado el 28 de febrero, cuando arrastraron a Washington a este conflicto con la promesa de que todo terminaría en un fin de semana. Y aquí seguimos, meses después, con una región en llamas, mercados en pánico y una fractura entre los dos principales aliados que amenaza con redefinir el tablero geopolítico completo. Esta fractura no es un episodio aislado ni una discrepancia táctica menor. Es el síntoma de una contradicción estructural que el realismo lleva décadas prediciendo. Cuando dos actores con intereses divergentes comparten una alianza asimétrica, el momento de tensión máxima termina revelando que esa alineación siempre fue más frágil de lo que parecía desde afuera. Si este canal te da la información que los grandes medios no quieren darte, este es el momento de suscribirte, activar la campanita y compartir este video con todos los que quieran entender de verdad lo que está pasando en el mundo. Cuéntame desde dónde me estás viendo hoy. Déjame tu ciudad y tu país en los comentarios. Quiero saber si estás en México, en Colombia, en Argentina, en España o en cualquier rincón del mundo hispanohablante. Dale like ahora mismo y compártelo con quien lo necesite. Aquí seguimos, sin filtros y sin censura. Soy académico de ciencias políticas y teórico de las relaciones internacionales. Durante décadas he examinado las dinámicas de la política global a través del prisma del realismo, argumentando que la anarquía del sistema internacional impulsa a las grandes potencias a buscar seguridad regional para garantizar su supervivencia. Siempre he sostenido que una comprensión clara de la estructura del sistema, la lógica del poder y la inevitabilidad de la competencia entre estados es fundamental para analizar el comportamiento internacional. Hoy quiero explicar cómo llegamos a esta coyuntura y qué debemos hacer para restaurar una evaluación sobria y rigurosa de los desafíos que enfrentamos en la política mundial. Lo que circula desde múltiples fuentes verificadas, Reuters, The Guardian, Sky News en Australia y en el Reino Unido, medios turcos y estadounidenses de referencia, no es una diferencia táctica menor entre aliados. Es una fractura real entre la Casa Blanca e Israel en medio de una de las crisis más peligrosas que ha vivido Medio Oriente en décadas. Cuando una ruptura de esa naturaleza aparece simultáneamente en todas esas fuentes, el fenómeno deja de ser una filtración y se convierte en un hecho político verificable con consecuencias concretas. La magnitud del consenso mediático internacional sobre este episodio es en sí misma un dato político relevante. Cuando aliados estratégicos rompen públicamente de esa forma y lo hacen ante las cámaras del mundo, el daño a la arquitectura de seguridad que ambos sostenían conjuntamente se vuelve difícil de reparar con una sola llamada telefónica de reconciliación. Bowles, lo que describen esos reportes es esto: Israel habría presentado a Trump escenarios alarmistas apoyados en informes de inteligencia de dudosa credibilidad, con el objetivo de presionar a Washington para que ejecutara una respuesta militar más agresiva contra Irán. Trump, que llevaba semanas lanzando ultimátums y moviendo fechas sin resultados concretos, habría llegado al límite de su paciencia cuando comenzó a detectar que parte de la presión sobre la Casa Blanca no respondía a una amenaza real evaluada objetivamente, sino a la agenda política de un aliado con intereses propios que no siempre coinciden con los de Washington. Lo que hace especialmente grave esta situación es que no estamos ante la primera vez que este patrón se repite. La credibilidad de la inteligencia israelí ante Washington ya fue cuestionada en ciclos anteriores, cuando un actor aliado usa información de manera instrumental para arrastrar a su socio hacia objetivos propios. La confianza institucional que sostiene esa alianza sufre un daño que se acumula con cada ciclo. La comparación con Irak es inevitable y aparece con fuerza dentro del propio aparato político estadounidense.
Hay una memoria institucional muy viva de cómo se justificó aquella invasión con inteligencia fabricada, con amenazas magnificadas, con escenarios catastróficos que no existían, con armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, una guerra larguísima que dejó miles de muertos, billones de dólares gastados y una región completamente incendiada. Esa experiencia dejó cicatrices institucionales en Washington que no desaparecen con el tiempo y hoy esas cicatrices están reaccionando ante lo que muchos dentro del aparato perciben como el mismo libreto ejecutado con nuevos actores. Desde el realismo estructural, las guerras que se justifican con inteligencia fabricada o exagerada tienen siempre el mismo final. El actor que fue arrastrado al conflicto termina pagando el costo político y económico, mientras el pértico actor que empujó la escalada consolida sus propias posiciones. Irak fue el manual. El problema es que los manuales no siempre se leen antes de repetir los errores. Desde el realismo estructural, lo que estamos observando es un fenómeno clásico, el aliado pequeño que aprende a manipular al aliado grande. Netanyahu lleva décadas perfeccionando ese arte. Ha visto ir y venir presidentes de los Estados Unidos con una estabilidad que ningún político israelí ha podido desafiarle internamente. Ha construido, a lo largo de esos años, una capacidad de influencia en el Congreso estadounidense que en ciertos momentos supera a la del propio presidente. Hay congresistas que a Trump no le hacen caso, pero que frente a la presión del lobby israelí dicen sí automáticamente, porque sus campañas fueron financiadas con esa condición implícita. Lo que hace que esa arquitectura de influencia sea tan difícil de desmontar desde adentro es precisamente su invisibilidad. Opera a través de contribuciones de campaña, a través de compromisos que se llaman alianzas, pero que funcionan como condicionamientos y a través de la normalización de una lealtad que en cualquier otro contexto sería descrita abiertamente como una interferencia en los asuntos internos de un Estado soberano. Esa arquitectura de influencia funcionó durante décadas porque la relación entre Washington e Israel era percibida como un bloque inamovible, algo casi ideológico, que trascendía las administraciones y los partidos. Pero lo que estamos viendo ahora es diferente. Por primera vez en mucho tiempo, desde dentro del propio sistema político estadounidense están circulando reportes que describen a Israel como un actor que pudo haber arrastrado a la Casa Blanca a una escalada utilizando engaños y presión política. Eso, hace apenas unos años, habría sido impensable en los términos públicos en que hoy se está pronunciando. Y la novedad política del momento no está en que exista esta influencia que lleva décadas operando. La novedad está en que ahora se habla de ella en voz alta, en los medios convencionales, sin el tabú que durante años impedía esa conversación. Esa apertura del debate, por sí sola, señala que algo estructural está cambiando en la relación entre ambos países. La situación concreta que desencadenó la llamada explosiva fue la siguiente: Israel estaba presionando para una respuesta militar mucho más agresiva contra Irán. Sectores duros dentro de Washington también empujaban en esa dirección, y frente a ese escenario, Trump habría comenzado a calcular lo que realmente estaba en juego: el cierre parcial del estrecho de Hormuz. Ataques sobre infraestructura petrolera regional, las bases estadounidenses convertidas en objetivo, las amenazas iraníes de atacar plantas nucleares si era necesario y la activación simultánea de todas las redes de influencia que Irán ha construido durante décadas en Líbano, Siria, Irak, Yemen y en puntos específicos de influencia a lo largo de la región. La activación simultánea de todos esos frentes no fue una improvisación. Fue el resultado de años de preparación estratégica de Irán para exactamente este escenario, y ese nivel de preparación es lo que diferencia a un actor que se limita a reaccionar de uno que diseña sus respuestas con anticipación y paciencia. Irán llegó a esta crisis mejor preparado que Washington para el conflicto de largo aliento. O lo que temo que Washington entendió tarde, y lo que el realismo predice con precisión en este tipo de escenarios, es que Irán no es un actor que espera pasivamente los ataques. Irán lleva años construyendo precisamente para este momento.
y redes regionales consolidadas, fuerzas por delegación armadas hasta los dientes, capacidad de presión indirecta en múltiples frentes simultáneos y, sobre todo, la capacidad de convertir cualquier intervención en una guerra de desgaste extraordinariamente costosa. Ese es el verdadero miedo dentro del Pentágono, no la guerra corta, quirúrgica y con nombres rimbombantes. La guerra larga, la guerra que se convierte en pantano porque Medio Oriente nunca funciona como los mapas dibujados en los escritorios de Washington. Esa capacidad de convertir una intervención en desgaste es la razón por la que las guerras en Medio Oriente nunca salen como fueron dibujadas sobre el papel, no porque las fuerzas intervinientes sean incompetentes, sino porque el terreno tiene una lógica propia que los escritorios de Washington no pueden modelar completamente. Cada actor local tiene memoria, redes y motivaciones que ningún informe de inteligencia puede capturar en su totalidad. Cada bomba tiene una respuesta que no llega en forma de flores. Cada ataque abre nuevos frentes. Cada escalada regional termina involucrando actores que inicialmente no estaban contemplados en el cálculo original. Lo aprendieron en Afganistán, lo aprendieron en Irak, y sin embargo, cometieron el error de creer que esta vez el libreto que Israel puso sobre su escritorio sería diferente, que esta vez sería una operación rápida, limpia, con un nombre grandioso y un desenlace en días. La realidad de Medio Oriente no funciona así, y esa brecha entre el papel y el terreno es exactamente lo que está costando tan caro. Lo que Netanyahu quiere, y esto lo digo con la frialdad del análisis estratégico y no como un juicio moral, es una guerra larga, una guerra que lo mantenga en el poder indefinidamente, que le proporcione la justificación permanente para no convocar elecciones y que le permita continuar gobernando bajo la lógica del estado de emergencia perpetuo. Netanyahu lleva 19 años en ese cargo con una habilidad política extraordinaria para sobrevivir crisis que habrían hundido a cualquier otro líder, y una guerra larga con Irán le resuelve todos sus problemas internos de legitimidad con un costo que no paga él, lo paga el contribuyente estadounidense. Ese es el conflicto de intereses que está en el centro de la llamada explosiva entre Trump y Netanyahu. No es solo una discusión sobre estrategia militar, es una discusión sobre quién lleva realmente las riendas en Washington y hasta dónde llega la lealtad de Estados Unidos a un aliado que tiene sus propios cálculos de supervivencia política. Cuando Trump habla de que fue arrastrado a un conflicto el 28 de febrero con promesas que resultaron falsas, está describiendo la lógica del engaño del aliado más débil al aliado más fuerte, una dinámica que el realismo estructural estudia desde hace décadas y que siempre produce fricción tarde o temprano. La lógica de la supervivencia política es universal, y el realismo no la juzga, la describe. Netanyahu actúa exactamente como un líder político racional en un sistema donde su supervivencia depende de mantener la urgencia de la amenaza. Lo que sí merece juicio analítico es la incapacidad de Washington para reconocer ese patrón a tiempo y ajustar su política en consecuencia. El factor electoral es imposible de separar de este análisis. Trump enfrenta elecciones de medio término en noviembre y las encuestas no pintan bien. Un conflicto que se prolonga, que encarece la gasolina, que dispara la inflación, que manda tropas a guerras que los votantes no pidieron y que no tiene un final visible, es históricamente el escenario más devastador para un partido en el poder en año electoral. Trump lo sabe, y cuando los políticos calculan que un conflicto les va a costar votos, la narrativa cambia con una velocidad que deja en evidencia cuánto de lo que se presentó como convicción estratégica era en realidad posicionamiento político de corto plazo. Desde el punto de vista del análisis electoral, el costo político de una guerra impopular en año electoral es siempre más alto de lo que las administraciones calculan en el momento de la escalada. Los votantes que no eligieron ir a la guerra son los primeros en pasar factura cuando los costos económicos de esa guerra se traducen en precios del combustible y tasas de inflación que sienten en su vida cotidiana. Mientras tanto, el problema de credibilidad de Washington se acumula en capas.
Durante semanas se anunciaron negociaciones avanzadas con Irán que Irán salió a desmentir públicamente cada vez. Se fijaron plazos que se pospusieron repetidamente. Se proclamaron victorias militares que las filtraciones del propio Pentágono contradecían, y se enviaron como negociadores a personas cuyo único mérito es su relación personal y comercial con Burr. La familia Trump, no su conocimiento de la diplomacia iraní, de la historia regional, ni de los matices de una negociación nuclear de esa complejidad. Enviar a negociar a quien no conoce el terreno no es audacia, es negligencia estratégica con consecuencias reales. La credibilidad de un actor en el sistema internacional, desde el realismo, no se construye con declaraciones, se construye con la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando un gobierno anuncia que hay negociaciones y no las hay, cuando fija plazos que no se cumplen, cuando proclama victorias que los hechos desmienten, el costo no se paga en el ciclo de noticias de esa semana, se paga meses y años después. 2. Cuando ese mismo gobierno necesita ser creído en la mesa donde realmente importa. Washington está gastando hoy un capital de credibilidad que tardará años en reconstruir. El capital de credibilidad internacional no se recupera con declaraciones, se recupera con resultados verificables, con compromisos que se cumplen y con negociadores que tienen la preparación y la credibilidad personal para ser tomados en serio en la mesa donde se juega el destino de la región. Sin eso, cada nueva ronda de negociaciones empieza con menos capital de confianza que la anterior. Hay además un elemento geopolítico más amplio que merece atención. Mientras la Casa Blanca gestionaba esta crisis interna, Rusia y China celebraron una cumbre con acuerdos importantes. El tema obligado de esa reunión fue Irán, porque ambas potencias ven en este conflicto la oportunidad estratégica que llevaban tiempo esperando, no para que Irán gane militarmente, sino para demostrar que el sistema de alianzas alternativo al liderado por Washington puede funcionar bajo presión. Cada vez que Trump fracasa en producir los resultados que prometió, ese argumento se fortalece, y China y Rusia lo están capitalizando con la paciencia característica de quienes saben que el tiempo trabaja a su favor. Lo que Rusia y China están observando no es simplemente una crisis entre aliados, es una demostración de que el sistema de alianzas liderado por Washington tiene fricciones internas que se vuelven más evidentes bajo presión. Y cada fractura de ese tipo refuerza el argumento de que el orden multipolar que ambas potencias promueven no es solo una aspiración política, sino una respuesta racional a las debilidades estructurales del orden unipolar. Los aliados árabes del Golfo están en una posición sumamente incómoda. Quieren que la tensión baje. Quieren decirle a Washington que deje de escuchar a quien le está soplando al fuego, pero no pueden hacerlo públicamente sin comprometer sus propias relaciones con Israel y con los sectores más duros del establishment estadounidense. Entonces negocian en silencio, mueven contactos diplomáticos, incluso con China, y esperan que la lógica electoral de Trump los salve de un conflicto que nadie en la región realmente quiere, excepto quien no va a pagar sus costos. El realismo estructural enseña que las alianzas no son vínculos permanentes ni naturales, son arreglos de conveniencia que se sostienen mientras los intereses de los actores involucrados convergen más de lo que ello. Divergencia. Cuando la divergencia supera la convergencia, la alianza entra en una fase de reevaluación que puede terminar en redefinición o ruptura. Ese proceso está en marcha hoy entre Washington y sus principales aliados regionales. Lo que más me preocupa como teórico del sistema internacional no es la posibilidad de una guerra corta. Lo que me preocupa es el patrón que estoy observando, una potencia hegemónica que amenaza sin ejecutar, que negocia sin credibilidad, que fija plazos sin cumplirlos y que empieza a culpar a sus propios aliados de los fracasos que se derivan de sus propias decisiones. Ese patrón en la historia de las grandes potencias no precede a un reajuste ordenado, precede a una crisis de autoridad que tiene consecuencias sistémicas
mucho más profundas que cualquier operación militar puntual. La pregunta que queda sobre la mesa y que nadie en Washington puede responder todavía con certeza es cuánto tiempo puede durar esta tensión entre Trump y Netanyahu antes de que produzca consecuencias irreversibles. Cuando la confianza entre aliados estratégicos se rompe, el sistema de seguridad que ambos sostenían conjuntamente entra en una zona de incertidumbre que otros actores regionales inevitablemente aprovechan. Irán lo sabe, Rusia lo sabe, China lo sabe, y mientras Washington debate quién tiene la culpa de este desastre, el tablero se está reorganizando en tiempo real con una velocidad que los análisis del lunes en la mañana ya no pueden capturar. La acumulación de culpas en el discurso político de Trump es también una señal de debilidad estructural. Los líderes que tienen claridad estratégica no necesitan buscar culpables externos porque sus resultados hablan por sí mismos. Cuando la lista de culpables se alarga semana a semana, primero Irán, luego Europa, luego los aliados, ahora Israel, lo que esa lista revela es la ausencia de una estrategia coherente que produzca los resultados prometidos. Al final del día, Israel no es el único culpable de este escenario, aunque su papel en la escalada sea innegable. El culpable también es quien lo escuchó, quien confió en que esta vez sería diferente, quien creyó que una guerra compleja se resolvería en un fin de semana y quien envió a negociar a personas que no estaban preparadas para la tarea. Las consecuencias de esas decisiones ya no son abstractas. Se sienten en el precio del combustible, en la inflación que no cede, en los mercados que reaccionan con nerviosismo ante cada nueva amenaza y en la credibilidad de una potencia que necesita urgentemente demostrar que aún puede convertir sus palabras en hechos.